Más adelante en KTVB en español tenemos condiciones de primera alerta este fin de semana. Lluvia, tormentas y viento traerán cambios drásticos del tiempo. ¿Cuándo llegará lo más intenso? En solo minutos. Continúa la emergencia en Venezuela. En unos momentos le tendremos lo último sobre las labores de rescate y el impacto de los terremotos. Y nuevo giro en el caso de la redada migratoria en Wilder. En unos momentos le contamos por qué varias agencias piden al juez que retire la demanda presentada por las familias que aseguran haber sido detenidas ilegalmente. Esta tarde comenzamos con las tensiones que se viven y continúan en Venezuela, y así como lo ve, eso fue el amanecer en Guaira tras los dos potentes terremotos que sacudieron al país. Las imágenes que llegan desde la zona muestran edificios inclinados, montañas de escombros y familias esperando noticias de sus seres queridos. Mientras los equipos de emergencia trabajan ante la magnitud de la tragedia, las autoridades venezolanas declararon el área como zona de desastre. Y en las últimas horas, las autoridades han confirmado al menos 589 personas fallecidas, cerca de 2,000 heridos y decenas de desaparecidos mientras continúan las labores. Las cifras siguen cambiando constantemente mientras los equipos de rescate encuentran a más víctimas y buscan sobrevivientes. Pero en medio de la tragedia, la solidaridad también se hace presente. Miles de venezolanos se han organizado para reunir alimentos, agua y artículos de primera necesidad. Con la esperanza de brindar un poco de alivio a las familias que en cuestión de segundos se quedaron sin hogar. Sí, bueno, es un recordatorio importante les queremos mandar, antes de decir eso, les queremos mandar desde Boise, Idaho, nuestro amor y nuestras oraciones a todas las familias afectadas por estas tragedias, a toda la comunidad de Venezuela. Y les queremos desear fortaleza para quienes hoy enfrentan esta difícil situación y reconocimiento para todos los equipos de emergencia y las personas que continúan trabajando para salvar esas vidas en Venezuela. Sí, de verdad que es desafortunadamente lo que pasó allá, es muy duro y bueno, un recordatorio también de pensar y de no en lo urgente, pero lo que de verdad importa a la familia y bueno, lo que tenemos aquí. Yo creo que aunque nosotros tal vez no seamos de Venezuela, pero tenemos conocidos que tienen familias en Venezuela y hemos escuchado historias horríficas de lo que han pasado esas familias y obviamente nosotros les mandamos condolencias a las familias que han perdido familias y obviamente si hay gente que está ayudando es aún más importante ahorita porque nos tenemos que unir. Sí, de verdad que sí. Y bueno, vamos a pasar al tiempo, llegando a nuestro estado aquí. Es una historia completamente diferente, pero se acercó la lluvia esta tarde. Sí, cierto, hemos visto bastante lluvia, especialmente por la mañana, y ahorita está viendo su satélite y radar, donde está viendo lo que ha comenzado el día del viernes y lo que continúa por la tarde. Vamos a ver ciertos lugares que ven lluvias un poco más intensas. Lo que vamos a ver son ciertos lugares en las montañas tienen más posibilidad de tormentas eléctricas y eso va a ser muy peligroso, ya que esas tormentas pueden producir vientos fuertes, vientos de ráfagas de hasta 35 a 45 millas por hora. Eso también trae peligros de incendios también por esos vientos y obviamente eso es lo que va a continuar llegando hacia el sábado. Por eso es que estamos poniendo mucha atención al potencial de tormentas severas para mañana. Se ve que eso ha llegado a lugares en el este de Idaho, que eso incluye lugares como Burley y lugares hacia el este. Por eso es muy importante poner atención y estar atento a lo que están viendo en el tiempo. Y también, aunque no estamos en ese color verde más oscuro aquí en el Valle de Tesoro, todavía está la posibilidad de tormentas un poco más fuertes. Ahí es lo que vamos a ver y también tenemos ese peligro de esos incendios para la gente que va a ir a viajar, ya sea que quieran ir a acampar a las montañas. Esa posibilidad sigue y es por eso que es importante poner mucha atención a lo que está pasando con el tiempo. Múltiples agencias federales, estatales y locales le están pidiendo a un juez federal que deseche la demanda presentada tras la redada migratoria del año pasado en el carril de carreteras La Catedral en Wilder.
Gabriela López nos acompaña en vivo y Gabriela, ¿nos puedes recordar de qué se trata esa demanda y en qué etapa del proceso se encuentra actualmente? Claro, Brenda. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Y lo que pasa es que la demanda fue presentada por ACLU de Idaho, quienes representan a varias familias, quienes alegan que cientos de personas, incluyendo a menores de edad, fueron detenidas de forma ilegalmente en el operativo que ocurrió en octubre del 2025. Ahora, la demanda también asegura que los agentes violaron derechos constitucionales al dirigirse específicamente a familias latinas y utilizar fuerza excesiva, incluyendo esposas de plástico, balas de goma y granadas aturdidoras. El martes, los demandados presentaron mociones por separado solicitando al juez que deseche el caso. Agencias federales, entre ellas ICE y el FBI, sostienen que los agentes actuaron dentro de su autoridad legal al ejecutar una orden federal de cateo relacionada con una presunta operación de apuestas ilegales. Ahora, por su parte, los demandados locales, incluido el condado de Cañón, la ciudad de Nampa y otras agencias, argumentan que la demanda no presenta suficientes hechos para respaldar las acusaciones y que no demuestra que alguna política del condado o de la ciudad haya provocado una violación constitucional, pero la ACLU de Idaho sostiene lo contrario. Estaban gritando y diciendo cosas muy feas, personas que nada más estaban ahí para disfrutar del día. Hubo mucha violencia contra familias inocentes. Hay niños que estaban llorando, tenían sed, tenían miedo y no permitían que sus padres les asistieron. Los demandados también niegan que el operativo haya tenido como objetivo a personas por ser latinas. Y Brenda, hasta el momento el juez no ha emitido un fallo sobre desechar el caso en completo. Así que les tendremos esa información en cuanto nosotros obtengamos esa nueva información. Regreso contigo al estudio. Sí, vamos a continuar esta conversación cuando nos den más detalles. Gracias, Gabriela. Y ahora pasamos con esto. A partir del 1 de julio, camiones y vehículos podrán circular a la misma velocidad en las autopistas de Idaho y la nueva ley elimina los límites de velocidad distintos y fija un máximo de 80 millas por hora para todos los vehículos, aunque muchos aseguran que hará las carreteras más seguras. No todos están convencidos. Richard Rodríguez tiene los detalles. Las autopistas de Idaho, las vías que mantienen el movimiento del estado de la gema. Durante décadas, los camiones de carga y los autos han compartido las carreteras, pero a velocidades diferentes. So there's been some form of differential speed in those sections since the mid-90s. Pero eso está a punto de cambiar. La Junta del Departamento de Transporte de Idaho votó a principios de junio para eliminar que se llame la velocidad diferencial. Todos los vehículos tendrán el mismo límite, 80 millas por hora. One of the major concerns for the legislature was the differential between the slowest vehicles and the fastest vehicles. Un estudio realizado a las interestatales 15, 84 y 86 mostró que el 28% de los camiones entre 61 y 80 millas por hora, muy por encima de su límite de 70. Existía una diferencia de 11 millas por hora entre autos y camiones, lo que generaba que las autoridades describen como fricción en la carretera. So when there's a large differential, there's more interaction, so more opportunities for drivers to come up behind another vehicle or weave around vehicles or past vehicles. And each of those interactions is an opportunity for, someone to make a mistake or crash to happen. El argumento es sencillo. Si todos corrían a la misma velocidad, habrá menos conflictos en el tráfico. Sin embargo, la votación fue reñida 3-2 y la seguridad se fue principal punto de debate. María Elena Rodríguez, camionera de Rupert, comparte esa preocupación. Sí, es muy peligroso porque tú pensarás que como un troque, tú lo frenas y frena de inmediato. Y el troque también frena, pero la carga que tú traes
te empuja, es como muy pesado. Los datos muestran que las muertes en accidentes que involucran los camiones de cargo están por debajo del promedio nacional, aunque el Departamento de Transporte de Idaho seguiría monitoreando la situación. Several months we will be kind of reporting back to our board about this change and how it has impacted traffic in those areas. Y ahora nos vamos a Twin Falls. La policía informó que un niño de 4 años murió tras ser atropellado la noche del lunes. De acuerdo con las autoridades, el menor cruzaba el carril pole line junto a sus hermanos mayores cuando fue impactado por un vehículo que circulaba en dirección oeste. El niño fue trasladado en helicóptero al hospital St. Luke's para recibir atención médica, pero lamentablemente falleció la mañana del jueves debido a la gravedad de las lesiones, y la investigación sobre este accidente aún continúa. Y ahora pasamos a nuestra cobertura de los incendios forestales. Los equipos de emergencia siguen ganando terreno en la lucha contra el incendio Lytle al sur de Vail. El fuego ha consumido poco más de 6,000 acres y ya está contenido a un 75%. Las autoridades del condado de Malheur informaron que los residentes que fueron evacuados ya pueden regresar a sus hogares, ya que el incendio dejó de representar una amenaza inmediata. Mientras tanto, Idaho Power continúa restableciendo el servicio eléctrico y reemplazando los postes dañados por el incendio. Y ahora estamos viendo que esas condiciones que hemos visto en el sentido de hablar de esos incendios forestales también tiene bastante peligro, ya que tenemos nosotros vientos y tormentas eléctricas que traen rayos abundantes en ciertos lugares. Y lo que estamos viendo y también lo que estamos monitoreando para este fin de semana es lo que veremos en las montañas en el sur del Valle de Tesoro, y lo mismo es lo que veremos tarde el viernes y temprano por la mañana. Por eso es que estamos poniendo mucha atención a ese sistema, ya que empieza a pasar sobre nuestra región este fin de semana, y eso es lo que continúa varias condiciones activas que vamos a ver, especialmente cuando hablamos de los vientos. Por eso es que tenemos todo el fin de semana bajo rojo, que son condiciones de primera alerta. Tenemos posibilidad de tormentas eléctricas y relámpagos el temprano por la mañana el sábado. Después vamos a ver que las temperaturas continúan disminuyendo desde el viernes hacia el domingo. Vimos temperaturas el jueves en los bajos 90s, bajamos casi 20 grados al viernes y continuamos bajando casi otros 10 grados llegando hacia el domingo. Empiezan a disminuir las lluvias y empieza a secarse un poco más, pero vamos a ver que esos vientos continúan para el domingo. Ya después de este fin de semana activo, ya que tenemos varias actividades al aire libre que tal vez tengan que ser ajustados o es posible que no avancen, eso va a cambiar totalmente para el lunes, el martes, y continuamos hasta la próxima semana, donde veremos un poco más de sol. Las temperaturas empiezan a subir un poco más, pero gradualmente vamos a ver que empiezan a llegar hacia el promedio, a los altos 80s que estamos hablando para esta temporada en el verano. Ahora, otra cosa que estamos poniendo atención es en las montañas, en ciertos lugares llegando hacia Stanley, Sun Valley, otros lugares en las montañas centrales, es posible que bajen los niveles de nieve y podamos ver un poco de nieve por encima de los 7,000 pies, y eso es lo que vamos a ver con tanto descenso que vamos a ver con las temperaturas. Avanzamos este modelo a futuro y veremos que esto empieza a avanzar un poco más para el domingo. Continuamos con esa posibilidad hacia el norte, y eso va a empezar a disminuir ya que lleguemos a la tarde para el Valle Mágico y el de Tesoro, pero ya después veremos que un poco más puede continuar y nos llega por la mañana el lunes, pero rápidamente ese sistema continúa hacia el este, y por eso es que no vamos a ver mucho de ese sistema, y aquí lo podemos ver un poco más de fuera, ya que estamos viendo lugares como Washington y Oregon que también continúan con esas condiciones, pero ahí rápidamente va a ver que ese sistema empieza a dar vuelta, se mueve hacia el este, y es donde vamos a ver esas condiciones calmarse un poco más, y veremos un poco más de ese sol y condiciones más calmadas para la semana que viene. Junio es mucho más que el inicio de verano, también es un recordatorio de la importancia de hablar sobre la salud mental de los hombres, un tema que muchas veces permanece en silencio. Nuestra reportera Gabriela López nos presenta la historia de Efraín Rodríguez. Crecí en un hogar con papás divorciados y honestamente no se hablaba mucho de la salud mental. Desde pequeño,
Efraín creció escuchando frases como En vez de llorar, ponte a hacer algo. Ponte a limpiar, ponte a trabajar o ponte a hacer esto, ¿verdad? Eso era mayoría de lo que yo pasé. Para la terapeuta, Yasmín Magaña, estas creencias son familiares en la cultura latina. Y hemos escuchado cosas en nuestros hogares como los hombres no lloran. Ándale, levántate, ponte las pilas, sigue adelante. Y sí, eso ayuda a que muchos hombres sigan para adelante, pero ahora estamos viendo el costo de esto, ¿verdad? Con el tiempo, muchos hombres aprenden a callar sus emociones. Yo era muy rebelde y evitaba todos mis problemas, ¿verdad? En un estudio publicado por la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, los hombres registraron casi 4 veces más muertes relacionadas con el suicidio que las mujeres. Eso significa que los hombres están teniendo problemas con las cargas de la vida, con ansiedad, ya sea estrés, depresión. Esto está pasando. Y asegura que detrás de estas cifras también existen patrones culturales que han pasado de generación en generación. Hace años, a lo mejor tus papás, mis papás, nuestros abuelos, no tenían tiempo, y yo sé que se escucha un poco raro, pero tiempo de mostrar una emoción. Porque si muestran una emoción de tristeza, a lo mejor eso les afecta y no pueden ir a trabajar. Ellos a lo mejor piensan, tenemos que ser fuertes porque tenemos que ir a trabajar, tenemos que salir adelante. Magaña reconoce que estos patrones y ciertas frases han formado parte de varios hogares latinos, pero enfatiza que la cultura no es responsable del problema. La cultura cura y la cultura nos ayuda a seguir adelante, ¿verdad? No culpamos porque eso tampoco no nos ayuda. Y para Efraín, ese cambio de perspectiva ha sido parte de su proceso de sanación. Ahora ya sé cómo reconocer cuando necesito tomar ese tiempo para mí mismo, para reflexionar o comunicar qué es lo que está pasando. Aunque el camino es diferente para cada persona, los expertos coinciden en que el cuidado de la salud mental debe ser constante. A que reciban los servicios de cambiar aceite, ¿verdad? No esperamos a que llegue el carro y ya nos sirva. Tenemos que ser igual con nuestra salud mental. Y si usted o alguien que conoce está en una situación difícil, recuerde que no está solo. Puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis, donde encontrará apoyo confidencial las 24 horas del día. Bueno, en otros temas, bienvenidos a esta edición de Deportes, y hoy nos centramos en el Mundial, ya que ha quedado definido gran parte del panorama rumbo a la siguiente etapa, y hay varias historias que están robándose la atención del torneo ahorita. Es así, Brenda, y vamos a comenzar con México, que ese fue el partido que vimos esta semana, que muchos estaban atentos, ya sea que fueron a verlos en el partido con nosotros a Easy Boise y otros lugares, o ahí mismo en casa. Es una selección muy impresionante. Ellos llegaron, no han perdido, ganaron los 3 partidos y no les echaron gol. No les echaron gol. Ahí está el video. Y bueno, las figuras principales, Santiago Jiménez y Julián Quiñones, ellos están liderando este equipo. Es algo que hemos visto, porque hay mucha gente que no sabe que Julián Quiñones es nacido en Colombia. Nacido en Colombia, llegó a jugar a México, y él, tanto amor que recibió ahí en México, que él decidió quedarse, agarró su ciudadanía y le dieron la oportunidad de poder jugar para este partido. Pero es algo que mucha gente lo ha aceptado como mexicano. Y también tenemos que hablar de Memo Ochoa. Eso fue algo grande, porque echaron los 3 goles, sí, pero se oyó más fuerte cuando entraron al Memo Ochoa. Yo escuché a alguien que me dijo que lloraron el momento que él entró, porque son 6 mundiales. Él es el primer mexicano en jugar en 6 diferentes mundiales. Es algo histórico. ¿Y ya no va a regresar? Ahora no sabemos. Lo que pasa es que ahora ya vamos a entrar a la próxima ronda, que son las eliminatorias. Ahora sí, normalmente ahorita pueden empatar, pero ya al seguir, ellos no pueden continuar con el empate. Les dan extra tiempo. Después, si es que llegan empatados todavía con más tiempo, van a los penales. Sí. Bueno, ¿vamos a hablar de Canadá?
Sí, ahora es tiempo de hablar con ellos porque este es otro equipo que llegó como anfitrión. Ellos jugaron en casa. Ahora el problema es, perdieron el partido contra Suiza y ahora ya ellos salen de Canadá a jugar en Los Ángeles. Y bueno, Sudáfrica ha sorprendido a muchos. Pocos tenían avanzando en ese juego. Sí, porque Canadá va a jugar contra Sudáfrica. Ese es el enfrentamiento que van a tener. Ese es el primero en la ronda que sigue. Y sí, Brenda, es cierto, mucha gente no los tenía avanzando. Fue una sorpresa verlos llegar y competir con México, aunque ellos perdieron 2-0, pero se vio que tenían buena defensa, buen ataque y fue algo muy impresionante ver. Y por eso es que es emocionante verlos seguir y a ver si es que ellos pueden ganarle al equipo de Canadá. Y bueno, avanzan, pero no juegan en casa. No, Canadá ya no juega en casa por esa pérdida. Ya. México sigue jugando en casa, juega en México, Estados Unidos sigue jugando aquí en los estados, pero ya Canadá sale por perder. Perdieron ya ellos esa ventaja de jugar en casa. Sí. Y bueno, vamos a pasar a los Estados Unidos, que muchos de los que están viendo ahorita, bueno, somos muy fans, ¿verdad? Sí, porque mucha gente pues es lo que querían ver a México, Canadá y Estados Unidos avanzar y seguir en esto porque pues ahí están jugando, es el lugar donde están jugando y obviamente uno de los jugadores que se mencionó bastante es el Christian Pulisic. Ese fue un hombre que se lesionó muy temprano en ese primer partido contra Paraguay, pero ahora lo tienen de vuelta y él jugó contra Turquía anoche. Sí, bueno, tenemos que hablar de la ofensiva de ese equipo. Sí, muy fuerte, es una defensiva muy fuerte. Ahora, algo que sí se ha mencionado mucho es que la defensa es lo que ha dejado mucho sobre la mesa. No tienen consistencia, ellos no son bien consistentes con esa defensa, por eso es que es lo único que se puede probablemente decir que es algo que tal vez les pueda perjudicar entrando a esta próxima ronda. Sí. Y bueno, su techo es muy alto, pero la gran pregunta sigue siendo, bueno, como has dicho, la consistencia. Y eso es lo que va a ser el tema ya llegando y viendo esos enfrentamientos. Y ahora los 16avos será contra Bosnia, eso ya también ya se decidió y ese va a ser el equipo. Y te voy a decir algo, Brenda, que Bosnia puede ser que ellos lleguen y avancen y a ganarle a Estados Unidos porque ellos son uno de los equipos que son probable de ser una sorpresa entrando a las próximas rondas. Y ahí está viendo usted lo que vamos a ver en el término de ciertos equipos que han avanzado y ahí ve Estados Unidos abajo en la esquina, Estados Unidos contra Bosnia. Y por eso es que ese va a ser uno de los varios partidos que tal vez vamos a estar poniendo mucha atención. Sí, ahora vamos a hablar de Francia. Que uno de los jugadores muy importantes, importantes en ese partido, Kylian Mbappé. Sí, Mbappé, ahí está. Pero sí, él 4 goles, va uno atrás de Messi y ellos van a competir contra Noruega y ellos también tienen a una estrella de Holland que también tiene sus 4 goles y ese va a ser otro partido hoy en la noche que va a ser muy importante de poner atención. ¿Dónde están en el torneo ahorita? Ellos ahorita han avanzado, pero ellos lo que están decidiendo es que con quién van a competir estos equipos. Sí, pero ellos se van a enfrentar hoy en la noche, Noruega y Francia. Ellos dos se van a enfrentar y por eso es que eso va a ser la batalla entre 2 estrellas. Sí. Y bueno, quiero pasar a Argentina porque ese es el partido que mi papá se estresa con ese equipo. No sé por qué, pero se estresa. Y algo de notar, un equipo que mucha gente tenía llegando hacia el final es España y es posible, dependiendo cómo es que vaya hoy en la noche, porque España creo que juega contra Uruguay, dependiendo cómo vaya ese juego, puede que Argentina y España se vean en esa primera ronda. Pues y eso va a ser muy interesante. Qué pasa. Sí. Y bueno, pasaremos a Colombia. ¿Qué es También, Colombia es también otro equipo que también mucha gente no tenía muchas expectativas, pero salieron ellos y es algo pues que mucha gente está bien contento, tampoco han perdido, han ganado todos los partidos y es algo que vamos a ver y poner mucha atención a estos equipos ya entrando a la próxima ronda. Qué divertido, ¿has visto todos estos juegos? Los he tenido que ver por tarea, que ver por tarea pero lo que pasa es que queremos tener a todos informados para que sepan quién avanzan, quién no, cómo es que van los equipos y obviamente la gente quiere saber cómo va a ir México. Y bueno, México, Estados Unidos y Canadá, todos avanzan. Sí, ahorita. Ellos avanzan. Okay. Bueno,
Bueno, muchos más juegos que tenemos que ver. Sí, y nos falta un poquito. Todavía tenemos que determinar quiénes son los que van a competir, porque ya para el 29 y el 28 es que empieza la próxima ronda rumbo al final. ¿Algo más que agregar antes de irnos? No, yo creo que he hablado demasiado. Y bueno, para más noticias en español, visita nuestro sitio web ktvb.com/español.